Como todas las noches, los hermanos eligen qué versículo de acá les llamó la atención, sobre cuál quisieran que compartiéramos el día de hoy. Desde que empezamos el Nuevo Testamento, los hermanos han escogido capítulo a capítulo qué versículo o versículos. Dijeron que del 6 al 8, del 1 al 11, 12 al 18, 1 al 11, resumen, 1 al 11, 1 al 11, 1 al 11. 1 al 11. 1 al 11. 1 al 11 ganó, sí, efectivamente, 1 al 11 ganó. 1 al 11 ganó, 1 al 11. Listo, bueno, ya. Entonces vamos a leer 1 al 11. Del 1 al 11, escogieron los hermanos del 1 al 11. ¿Qué dicen los primeros versículos? Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, bueno, lea hasta el 5 por ahora, del 1 al 5. Aquí el apóstol Pablo está citando parte de la ley. No se puede maldecir a quién. ¿A quién no se puede maldecir? A un príncipe del pueblo. No maldecirás. En la Biblia dice, ¿por qué en la Biblia dice no maldecirás? A un príncipe de tu pueblo. Cuando miramos Romanos capítulo 13, versículo 1, 2, ahí que dice que toda autoridad que ha sido puesta por Dios. Y el que se resiste a la autoridad, a Dios mismo resiste. En la Biblia, ¿dónde aparece de maldecir o de bendecir? En Génesis capítulo 12, versículo 2, versículo 3. ¿Qué dice? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Hago esta pregunta. Cuando habla de maldecir, de bendecir, ¿por qué dice que una persona que nos maldiga, esa persona es maldita? La persona que nos maldiga es maldita. ¿Por qué la Biblia dice así? Específicamente ese punto. Bendecir, todo el mundo entiende bendecir, pero maldecir, ¿por qué dice que aquel que nos maldiga, esa persona se maldice a sí misma? Maldeciré a los que te maldigan. ¿A qué se refiere? Esto es muy importante. Esto es algo que es necesario que todo justo conozca exactamente. ¿Por qué? Porque se cierra al Evangelio. La primera respuesta, David dijo: porque no podrán recibir el Evangelio. Están en contra de Dios, al fuego eterno. Eso, las primeras dos respuestas, perfectas. Una persona que maldiga, por ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos. Sabemos que hay personas que están enojadas con nosotros. Hay uno en especial que varias veces ha dicho que no puede soportar el oírnos. Y cada que habla de nosotros, cada que nos menciona, nos habla con ira, con enojo, con furia. Incluso maldice. Para que esté enojado así con furia, nos maldice. Esta persona le hemos tratado, hemos hecho videos específicamente para explicarle a esta persona el Evangelio. Esta persona incluso ha dicho que anuncia el Evangelio que nosotros anunciamos. Y en un video hicimos una aclaración y le dijimos: no. O sea, puedes insultarnos, puedes ofendernos, todo eso sí lo puedes hacer. Pero algo que sí te pedimos que hagas una división, una diferenciación clara, es que nosotros no anunciamos el Evangelio que tú anuncias. Porque el Evangelio que tú anuncias dice que Cristo murió por nuestros pecados, pero que todavía el pecado está en ustedes. Así dice. Así le enseña este líder religioso, así le enseña a muchas personas a diario ven sus videos. ¿Y cuál es el resumen de sus videos? Cristo murió por nuestros pecados, pero no se te olvide, hasta que tú
mientras tú estés en este cuerpo, tú vas a seguir siendo pecador. ¿Saben? Con otras palabras, ¿qué significa? Tú vas a morir siendo pecador. Por eso la pregunta que nosotros aquí más solemos hacer es, ¿sabe según la Biblia a dónde va una persona que muera siendo pecadora? Esa pregunta no la hacemos por incomodar, por hacer sentir mal. En el caso de estas personas que lo apoyan, tienen el mismo corazón. ¿Cuál es el mismo corazón? Maldecirnos. Tienen el corazón de maldecirnos. ¿A qué se están cerrando la puerta? A las personas que explican el Evangelio. ¿Nosotros a qué nos dedicamos acá? A explicar el Evangelio, creyéndolo. No mencionarlo y negarlo. Nosotros decimos, Cristo murió por nuestros pecados. Lo decimos y lo decimos, pero junto con esa expresión también que decimos, por consiguiente, ¿yo cómo voy a decir que soy pecador? Si Cristo murió por mis pecados, ¿cómo yo voy a decir que soy pecador? Es muy diferente, ¿no? No solo es diferente, es opuesto. El evangelio que nosotros anunciamos y el que anuncian muchas personas es opuesto. Pero el hecho de que se enoje con nosotros y nos maldiga, porque nos maldice, ustedes ven, hay videos que quedaron ahí, no los ha borrado, ahí están, videos donde nos está maldiciendo. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Qué dijo Dios? El que nos maldice, esa persona que acaba de hacer, se maldijo. Por eso aquí el apóstol Pablo, él citando la palabra, él dice, yo no sabía que él era un sumo sacerdote. Y cita las escrituras. Porque escrito está, no maldecirás, no maldecirás. Ojo, no puedes maldecir a un hijo de Dios. Así no te guste lo que estemos diciendo, no maldigas, no maldigas. Te cerraría la puerta a la única opción que puedes encontrar que te pueda anunciar el Evangelio. Cuando digo no maldigas, hay muchos hermanos que están subiendo videos explicando el Evangelio creyéndolo. Porque hay personas que mencionan el Evangelio, pero no lo creen. Nosotros mencionamos el Evangelio, ¿y cuál es la diferencia con otras personas que también lo mencionan? Nosotros lo creemos. ¿Es un Evangelio igual? No, es diferente. Es diferente decir, Cristo murió por nuestros pecados y mientras estemos en este cuerpo, es decir, vamos a morir siendo pecadores. Es terrible que alguien se exprese así. Sí, Cristo murió por nuestros pecados, pero vamos a morir siendo pecadores. Palabras más, palabras menos, ese es el resumen. Van a morir siendo pecadores. Si tú has escuchado este tipo de doctrinas, medita sobre esa pregunta. No es una broma, medita sobre esa pregunta. ¿A dónde va una persona que muera siendo pecadora? Cuando leemos Lucas 16 del versículo 19 en adelante, Jesús explica los únicos dos destinos que hay para todo ser humano. Solo hay dos, no hay más. No hay más. Sé que hay religiones que hablan de tres. Por ejemplo, hay una religión que dice que hay un lugar intermedio. Hay un lugar que no es ni el cielo ni el infierno, sino es intermedio y las personas van allá por cierto tiempo. En el mundo espiritual es el mundo eterno. Lo que se hace allá es para siempre. En el mundo espiritual, o fuiste con Dios para toda la eternidad, o fuiste siendo separado de Dios para toda la eternidad. La opción que tiene una persona para recibir la bendición, las personas deben saber que nacieron en la maldición. Todo ser humano debe conocer esto. ¿Cómo nacimos? En la maldición. Cuando leemos Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es ser pecador? ¿Todo el mundo qué? ¿Todo el mundo? ¿Cómo llega a este mundo? Todos. Ahí no dice todos, excepto, ¿a ti quién te gustaría que exceptuáramos? ¿A los niños menores de 5 años? ¿Te gustaría? ¿Sí te gusta? Así, tu deseo es que los niños menores de 6 años, los niños menores de 5 o de 6, los dejemos afuera. De ese versículo dice, por cuanto todo el mundo es pecador. Eso es lo que dice ese versículo. Todo el mundo pecador. Entonces, todo el mundo pecador, ¿cómo está? ¿Cómo está todo el mundo por ser pecador? ¿Cómo está aquel que es pecador? ¿Qué dice Romanos 3:23? Todo el que es pecador está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto?
está maldito, está separado de Dios, va al infierno. Eso es lo que significa ser pecador. Ser pecador no es mirando la carne. Cuando una persona mira la carne, porque tú vas a codiciar. Tú o no vas a codiciar. Tú vas a codiciar. ¿A quién le están hablando? Al que ya no vive, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Sino Cristo vive en mí. ¿Le están hablando a ese, al que ya no vive, o le están hablando a la carne? Cuando una persona dice, tú vas a codiciar o no vas a codiciar, le están hablando a la carne. Y en la Biblia, ¿qué dice? Los que son de la carne, ¿en qué piensan? Los que son de la carne, ¿qué dice Romanos 8:5? Los que son de la carne, hay algo que piensan. Los que son de la carne piensan, tú vas a codiciar. Mientras estés en este cuerpo vas a codiciar. ¿Por qué me hablas de la carne? En la Biblia dice, ya no vivo yo. Háblame del que sí vive, del que recibió la salvación. Háblame de aquel que nació de nuevo. Cuando tú me miras, ¿solamente ves mi carne? Tú no puedes ver lo que recibió la salvación. La carne no recibió la salvación. La carne no va a heredar vida eterna. Yo no soy lo que tú estás viendo. Yo no soy esta carne. Pero en la Biblia dice, los que son de la carne, ¿qué hacen los que son de la carne? ¿En qué piensan? ¿Qué dice ese versículo? Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hay una división. Los que son de la carne y los que son del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Quien no conoce esa diferenciación es como un caballito. El caballito tiene pezuña unida. Es una sola pezuña. El caballito no tiene una diferenciación, no tiene pezuña hendida. En la Biblia, ¿cómo llama a los que tienen la pezuña unida? Los llama inmundos. Inmundos. Pero cuando leemos Romanos 7, es una poesía para aquel que tiene pezuña hendida. El que tiene pezuña unida y lee Romanos 7, ¿qué va a leer? Todos somos, solamente ve la carne, no puede ver la parte espiritual. Todos somos y vamos a ser, es decir, te dejan a ti en el pecado y no te dan ninguna opción para ser libre del pecado. Sí mencionan el Evangelio, pero lo niegan. Lo niegan. Al decir vas a morir siendo pecador, entonces ¿Cristo a qué vino? Hace poco les conté que murió hace 2 días una persona que conocí. A esa persona le traté de explicar el Evangelio, pero hubo algo que no le dejó recibir el Evangelio. Esa persona tenía una base. La base que esa persona tenía era su religión nunca la va a dejar. Su religión, que no se metan con su religión, que le digan lo que quiera de Dios, pero eso sí, algo que debíamos tener, todo aquel que le fuera a hablar de Dios debía tener algo claro. La religión de esa persona no la iba a dejar. ¿Y qué religión creen que era? La religión que le enseña a sus miembros, no hay ningún problema que tú te arrodilles frente a una estatua. Es más, no solamente no hay problema, sino te voy a dar el ejemplo. Y desde niño le enseñan, desde que alguien es niño, los padres de personas que son de esta religión, le enseñan a sus hijos a arrodillarse frente a estatuas. Un niño cómo crece en esta religión, viendo a su padre arrodillándose frente a una estatua y supuestamente mirándole los ojos a una estatua. ¿Por qué digo supuestamente? Porque una estatua no tiene ojos. Si ustedes ven una estatua de yeso, ustedes pueden decir, ay, le está mirando los ojos a una estatua de yeso. Es una estatua, no tiene ojos. No tiene ojos. Si usted no se le hace una biopsia a esa estatua, ¿cómo le hace una biopsia? Con un martillito, pipi, le pega. Usted ve, ay, no son ojos. Es yeso con forma de cara, con forma de nariz, con forma de boca, pero no es boca, no es nariz, no es nada de eso. ¿Cómo dice el Salmo 115? Creo que es el Salmo 115. Vamos a mirar. Salmos, capítulo 115. Salmos, capítulo 115. Dice, el versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Una estatua de yeso, ¿se refiere a una estatua de yeso también? Lo que dice acá, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. También habla de estatuas de yeso, ¿no? O de metal, aquí habla, ¿no? De bronce también, ¿no? Dice, tienen boca, mas no hablan. Esos son los dioses de estas religiones. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos,
mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Tienen semejantes, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Ustedes han visto una persona arrodillándose frente a una estatua? Aquí, ¿qué dice? Semejantes a ellos son los que los hacen. Las personas que se inclinan ante una estatua es semejante a esa estatua. Los mismos ojos que tiene esa estatua son los ojos que tiene esa persona. Son ojos que no sirven. Tienen oídos que no sirven. Tienen nariz que no sirve. Esto es lo que algunas personas, este es el colmo de estas personas. A la persona que le digo que le quise compartir, tenía esta condición. Entonces yo le quise hablar, pero como tenía una base que su religión, esa no pensara ni tuviera alguna opción de que esa persona fuera a cambiar su religión, no. Entonces, como esa es la base que tenía, ¿qué creen que hizo con el Evangelio? Si la base que tenía era algo que le transmitieron sus papás o la sociedad, o no sé, la cultura en la que fue criado, si esa es la base, ¿qué está haciendo con la palabra? ¿La palabra de Dios la tiene por encima de su religión? No. ¿Qué tiene por encima de su religión? Nada. ¿Qué es lo que tiene más arriba? Su religión. Si le nombramos versículos de la Biblia, ¿sabe qué resulta diciendo? Y les digo, bueno, le pregunto a los hermanos, ¿qué resulta diciendo una persona de una religión de estas cuando con la Biblia les mostramos, por ejemplo, el Salmo 115? ¿Qué creen que resultan haciendo con la Biblia? Al mostrarle el Salmo 115, estas personas quebrantan ante la palabra y dicen, yo no sabía que en la Biblia decía así. Yo no sabía y estoy muy asustado, porque entonces yo todo el tiempo he estado en contra de la Biblia. No hacen así. ¿Qué es lo que hacen cuando les mostramos estos versículos? Pregunto, ¿qué hacen? Menosprecian, niegan la Biblia. ¿Y cómo niegan la Biblia? ¿De qué manera niegan la Biblia? ¿De qué manera la niegan? Sí la niegan, pero ¿cómo? Se enojan, rechazan, niegan, pero ¿cómo niegan? Dicen, se justifican, no la leen. Pero ¿cómo es la justificación que dicen? Las personas que van en contra, que tienen una religión por encima de la Biblia, hay una frase que esta religión dice, cuando uno les empieza a hablar de la Biblia, hasta cierto punto escuchan, pero ya llega un momento en que cuando se sienten encerrados, su religión no puede ser tocada, la base que tienen su religión no puede ser tocada. Lo niegan, es que todos lo hacen, no tienen en cuenta la palabra. Hay una frase que ellos dicen, pero ¿qué frase dicen? Si tú les estás hablando a estas personas, les dices, pero mira, abuelita, mira lo que dice aquí la Biblia. Dicen que estamos mal, te citan un versículo bíblico y te lo desglosan a su manera. Pero yo que es imagen de Dios según ellos, no, mijo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que la escribieron hombres. Eso resultan diciendo. Ciertamente sí pueden nombrar algún versículo que el líder de ellos les diga, porque ellos van y hablan con su líder. Ay, tal persona, tengo un vecino que me está molestando. Cuando dice me está molestando se está metiendo con mi religión. Me menciona cosas que me ponen a tambalear. Entonces me siento incómodo porque me hace tambalear lo que toda la vida yo he hecho, lo que yo he creído, y yo no quiero sentirme así. En ese sentido es que se sienten incómodos. Y el líder de ellos le dice, muéstrele tal versículo. Ahí en ese versículo no dice Dios que hizo una imagen y se arrodillaban ante esa imagen. Se refieren sobre todo al propiciatorio, pero no, la Biblia no dice que Dios dijo que se arrodillaran ante los querubines que hizo en el propiciatorio. Ellos mencionan ese versículo. Entonces después cuando se ven con uno, ay, pero también Dios dijo que podíamos, y Dios mandó a hacer querubines y que se arrodillaran frente a ellos. Yo digo, uy, no. Muéstreme, aquí tiene la Biblia, muéstreme dónde Dios dijo que se arrodillaran frente a esos querubines. Ahí está. No, esa religión les habla de esa manera.
Esa religión les habla así. Entonces, si uno le sigue mostrando versículos, resultan diciendo lo que alguien escribió. Resultan diciendo, al fin y al cabo, la Biblia la escribieron hombres. Entonces uno le dice, espere, usted me hizo perder el tiempo. Porque usted fue, habló con su líder le dijo que me mencionara un versículo, ya usted me mencionó el versículo, yo ahora le estoy mostrando, pero lea este. Entonces cuando le estoy mostrando, usted, ¿cómo se sale? ¿Cómo usted se sale? Ay, eso la Biblia la escribieron hombres. ¿Para qué me hizo perder el tiempo? Si usted pensaba que la Biblia la escribieron hombres, dígamelo desde el principio. Y nos ahorramos horas y horas de discusión. No volvemos a hablar nunca. Porque yo le voy a hablar de la palabra de Dios y usted qué me va a hablar. Estamos hablando hoy de qué es bendición y qué es maldición. ¿Qué es maldición y qué es bendición? Entonces una persona que dice que no cree en la Biblia, que la Biblia la escribieron hombres, dígalo desde el principio. No nos haga perder tiempo. Si usted va a decir al fin y al cabo, no sé, después de cuando se sienta encerrado por la palabra, va a decir, eso la escribieron hombres, dígalo ya. Y nos ahorramos tener que seguir explicándole según la Biblia lo que Dios dice que le corresponde a cada ser humano. Cada ser humano, ¿cómo? Por ser pecador, ¿a dónde va? Al infierno. Por ser pecador va al infierno. Bueno, los hermanos pidieron que leyéramos hasta el versículo 11. Vamos a leer. Leímos hasta el 5, ahora vamos a leer el 6 al 11. ¿Qué dice el 6 al 11? Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos. ¿Levantándose quién? Levantándose los escribas de la parte de los fariseos. Cuando oyeron que Pablo habló de resurrección, entonces ahí sí se dieron cuenta, están hablando, ¿qué personas querían atacar a Pablo? Fariseos y saduceos, estaban atacando. Pero cuando él vio que entre los que estaban querían, para eso se estaban uniendo, para atacar a Pablo. Entonces cuando Pablo notó, pero aquí hay fariseos y hay saduceos, entonces solamente les nombró la resurrección. Y al nombrarle la resurrección, entre ellos mismos que querían atacar a Pablo, entre ellos mismos empezaron a atacar. Entonces dice, y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas, versículo 9, levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Ahora los fariseos se pusieron con Pablo. Dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Por qué Dios le permitió aprender los idiomas que el apóstol Pablo aprendió? ¿Cuál es la finalidad de todo lo que sucede alrededor de nosotros? ¿Por qué Dios nos permitió vivir la infancia que vivimos? Algunos con traumas, algunos con muchas cosas feas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos permitió vivir lo que le permitió a José, por ejemplo, ser acusado de violación? Sus hermanos lo querían matar, lo vendieron, o sea, un poco de cosas horribles. Así Dios entonces detestaba a José, ¿no? Todo era un plan para bendecirlo, no solo a José, sino bendecir a las personas que incluso estaban odiando con su carne, odiaban a José. Dios había preparado para ellos, aún para los que odiaban a José, Dios había preparado la bendición. Pero ¿a través de quién venía? A través de José. Quienes nos odian a nosotros, Dios, a través de nosotros, transmite la bendición. Si tú logras creer, si logras creer que Jesús murió por nuestros pecados, ¿qué vas a decir? ¿Que eres pecador? De ninguna manera. Cuando lo logres creer, no puedes seguir diciendo, claro que todos somos pecadores y vamos a ser y vamos a morir siendo pecadores. Es peligroso que sigas hablando así. Es peligroso que sigas escuchando a personas que se expresan de esa manera.
Puedes oírlos, no hay ningún problema, pero si tú tienes la palabra de Dios al frente, sí puedes oír al que sea, pero es peligroso que tú, sin haber recibido la salvación, escuches a personas que se acercan, te van a mencionar el Evangelio, pero lo van a negar. Te van a dejar en el pecado hasta que mueras. Para que puedas ser librado, medita sobre esa pregunta que aquí mantenemos haciendo. Si tú mueres siendo pecador, ¿sabes según la Biblia a dónde va una persona que muere siendo pecador? Esta pregunta no es por molestar. Medita, repítetela, quédate pensando en ella. ¿A dónde va un pecador? ¿A dónde va una persona si muere siendo pecadora? Si una persona en el momento que muere sigue siendo pecadora, ¿a dónde va? ¿Esa persona pudo creer que Cristo murió por sus pecados? Nunca lo pudo creer. En mi caso a mí me lo explicaron por 7 meses. Me lo explicaban con un pasaje, con otro pasaje. Me daban predicaciones de un pasaje, de otro pasaje. Con toda la Biblia me estaban mostrando, Cristo murió por tus pecados. Aquí me mostraban otros versículos. Esto es la obra que hizo Cristo de morir por nuestros pecados. Fueron 7 meses. A los 7 meses lo pude creer. ¿Por qué mi corazón era tan duro? ¿Por qué yo no podía creerlo? ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo? La Biblia dice, la fe cómo es. ¿Cómo es la fe? Por tu esfuerzo, por tu sacrificio. Así dice la Biblia. Si tú quieres tener fe, ¿cómo llega la fe? Por tu sacrificio, por tu esfuerzo, por tus ayunos, por tus desvelos. Así dice la Biblia. ¿La fe cómo viene? La fe viene por el oír. ¿A quién tienes que oír? A una persona que te habla el Evangelio y que lo ha creído. Que te habla el Evangelio y lo ha creído. Sigue escuchando. Si quieres, sigue escuchando esas predicaciones lindas que transmiten personas que no creen el Evangelio. Pero no dejes de escucharnos a nosotros. Los únicos en toda la red social, en todas las redes sociales que te anuncian el Evangelio, creyéndolo, lo estás viendo al frente. Y aquí los hermanos que están unidos y que suben también videos, ellos también. Muchos de los hermanos están subiendo videos creyendo el Evangelio y lo explican. No hablando el Evangelio y negándolo. Cristo murió por tus pecados, pero tú vas a morir siendo pecador. Si una persona muere siendo pecadora, ¿sabe cómo murió? Blasfemando la obra de Cristo, blasfemando el nombre de Jesús. ¿El nombre de Jesús qué significa? Salvador de los pecados. Nuestro Señor Jesucristo se le apareció a Pablo y le dijo, así como has testificado de mí acá en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. Aquí nosotros, ¿qué hacemos todos los días? Testificar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Eso es difícil de creer. Es fácil de entender porque estamos hablando en español. Cualquiera lo entiende. Pero ¿quién lo puede creer? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Esto, si Dios no le da la gracia, la misericordia, si tu corazón se humilla, si tu corazón baja, se quiebra ante la palabra de Dios, la palabra entra y se queda en tu corazón. Ese es el secreto para que recibas la salvación. La fe viene por el oír. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Es triste, es lamentable cómo muchas personas, por sus mismos líderes, están cerrándose a la bendición. Todo ser humano, ¿cómo llega? Por ser pecador, todo ser humano llega a este mundo destituido, separado de ti. Tú nos dejaste la Biblia para que encontráramos el camino, la forma de poder volvernos a unir a ti. La palabra dice que Jesús quitó el pecado del mundo. Él para eso apareció. Apareció para quitar nuestros pecados. Lo dice la Biblia. Él apareció para quitar nuestros pecados. Pero muchos líderes no pueden mencionar estos versículos. No los pueden creer, no pueden hablar de estos versículos. Hablan otras cosas, pero ¿por qué no mencionan los versículos de la gracia, de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo gratis? Lo único que pide es que creamos, es lo único que espera, que creamos. La fe es por oír, solamente por oír. El que logre oír con oídos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dale sabiduría, Padre, a los hermanos y a los que se han conectado el día de hoy. Permíteles esa misericordia de poder creer. Ten misericordia, haz lo que sea en sus vidas. Haz lo que sea necesario para que puedan creer. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy.
Maravilloso, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Todas las noches, ya se terminó, nos queda un minuto, pero en ese minuto les doy una información. Si me quieren hacer preguntas, dentro de poco van a ver en la pantalla cómo me pueden hacer preguntas. Ya ustedes me escucharon más de media hora, ahora yo tengo que escucharlos. La Biblia dice hágase todo decentemente y con orden. Entonces, mientras yo estaba predicando, pero no estoy leyendo preguntas y contestando, no, porque estaba predicando, pero ahora ya, yo tengo que quedarme callado y ustedes tienen que hacerme preguntas. Entonces, ahí Carolina acaba de anotar de qué manera me pueden hacer preguntas. Hagan captura de pantalla, yo ya voy a apagar. Hagan captura de pantalla y hacen lo que Carolina les está diciendo. Yo no puedo mencionar esas palabras ni decir eso que escribió Carolina, pero ya que Carolina lo dijo, háganle caso a ella. Y a mí me aparecerá en un dispositivo que tengo acá, me aparecen los audios que ustedes me envíen si le hacen caso a Carolina y yo los escucho. Quieren comunicarse conmigo directamente y mandarme un audio, expresarse, algo que no entienden o que desean saber más profundamente, háganle caso a Carolina. Y ya, yo podré escuchar lo que ustedes están pensando, deseando, queriendo saber. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora de Colombia. Y por la noche, todas las noches, a las 9 de la noche, hora de Colombia. En ese momento mi reloj marca que son las 9:41, porque estoy en Colombia. Entonces, no sé qué hora sea en tu país, pero en el país que me encuentro en ese momento, que es Colombia, son las 9:41. Nos vemos mañana a las 9 en punto. Y a las 7 de la mañana, mañana. Nos vemos, chao. Todos los días a las 7 de la mañana, todos los días a las 9 de la noche, hora de Colombia. Chao.